Hola amigos, un inmenso placer saludarles y hoy presentarles un programa muy pero muy interesante porque tiene que ver con esa orientación que muchos de nosotros como padres necesitamos para llevar a nuestros hijos a evitar el abuso sexual. Nosotras como mujeres u hombres también, que de repente podamos llegar a ese tipo de situaciones en el campo laboral o hasta en la misma relación de pareja. El abuso sexual es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, como siempre pues con un invitado muy capacitado, muy preparado, especialista en el área, que nos puede ayudar a despejar las inquietudes y preguntas que hayan en relación al tema. Se trata de Jonathan Rivero. Jonathan es psicólogo, tiene pues amplia experiencia en el área de la sexología y nos puede ayudar muchísimo. Además, alguien que maneja diversas herramientas para apoyarnos en esto. Jonathan, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros hoy y conversar de un tema que es escandaloso, abuso sexual. Bienvenido. Bueno, gracias por tu invitación, Yamile. Y de verdad, pues, es más, mi mamá llamé a mi madre esta mañana, entonces le estaba comentando y me preguntó sobre qué era lo que íbamos a conversar. Y cuando le digo el tema, dice, ay, pero eso es muy triste. Y yo le digo, sí, lamentablemente es triste, pero así como mi mamá piensa, muchas otras personas, especialmente madres, padres, deben pensar igual. Y a veces el hecho de que es una situación o un tema muy triste o que es muy delicado, a veces no se quiere conversar o tratar sobre él. Y precisamente el no conversar y tratar sobre él es el que prolifera, Claro. El que hace que esto pues sea más común, más frecuente y que de repente como que nos queramos hacer la vista gorda o de repente simplemente pues lo que yo tengo protegido en mi casa es lo más importante y ya. Sí. Cuando es realmente, hoy en día, es un problema de salud social, el hecho de que el abuso sexual se presente, especialmente cuando estamos hablando del abuso infantil. Exactamente. Fíjate que esa opinión de tu mamá es muy generalizada, ¿no? Mucha gente opina lo mismo y ciertamente mientras no metamos el dedo en la llaga, mi hijo querido, mientras no nos sentemos y enfrentemos esta situación, por muy triste que sea, está pasando. Está pasando y hay que abordarla. Entonces, ¿cómo podemos orientar nosotros? Y por eso decía, bueno, orientar a los padres para evitar que los hijos pasen por este tipo de situaciones. Definamos qué es el abuso sexual. De repente también estamos un poco equivocadas en lo que es, qué comprende, si hay abusos leves, abusos medios, abusos graves, o sea, qué es lo que pasa allí y qué es lo que nosotros debemos saber como padres, como adultos, como orientadores. Bueno, el abuso sexual, tal técnico como es todo material o toda exposición a material de tipo sexual explícito a niños o adolescentes que no estén preparados para ello. Y llámese material o situaciones, el hecho de simplemente ser expuesto a revistas, a ser expuesto a películas, a ser expuesto a situaciones entre familiares, ser expuestos también a manipulación, no netamente de que el adulto manipule al niño, sino que el adulto puede llegar hasta hacer que los mismos niños se manipulen entre ellos y eso ya estamos hablando de lo que es un abuso sexual, porque estos niños no están preparados para estas situaciones. Dependiendo de la edad cronológica que pueda tener el niño, esto va a afectar un poco más en ese proceso de desarrollo, ya que a medida de que no tienen información de base para ellos hacer un contraste de la sexualidad, de su propia sexualidad, de la sexualidad en general, entonces ellos van creándose ya sus conceptos y esquemas bien predeterminados de lo que es la sexualidad. Y en ese momento, muchos especialistas hablamos de 0 a 3 años, esos primeros años son los años más importantes porque son los años en donde el niño absorbe todo como una esponja y mantiene y crea eso como una base. Y a medida de que va pasando los años y va creciendo y va teniendo sus experiencias, él va manteniendo el contraste y experimentando a través de ese ensayo y error y entonces va confirmando y consolidando si sus esquemas que ha tenido ya preestablecidos son exactamente los que se está viendo en la vida. Entonces, a través de este proceso, él va consolidando y entonces ya va haciendo como lo que nosotros en el humanismo llamamos ese mapa de vida. ¿Okay? Y a través de ese mapa de vida, él va ya predisponiéndose a situaciones
Entonces, por eso es que muchas veces dicen, coloquial o tradicionalmente, dicen, no, lo que pasa es que ella se lo buscó o que él se lo buscó. Sí, posiblemente sí, pero es porque ya viene programada la persona inconscientemente a repetir todos estos programas que durante la infancia o adolescencia fue llevado o fue sometido. Claro. ¿Okay? Y el abuso, cuando me dices que si hay varios niveles, que si menor, no. No, ¿verdad? No, un abuso es un abuso. Exactamente. ¿Okay? Y dentro de ese esquema, ahora nosotros podemos decir que si es expuesto a un material, si es expuesto a que él manipule órganos genitales de otra persona o los suyos, o sea, simplemente los clasificamos para saber cuál fue el tipo de, pues, de abuso o el tipo de situaciones sexuales a lo que fue expuesto, para uno como especialista poder trabajar mejor. Porque, como dijimos, abuso es muy general. Entonces tenemos que irnos en cada caso a lo específico, y en eso específico trabajamos para ayudar al niño o ayudar al adulto también. Porque muchas veces ese adulto viene con todos estos problemas y en su vida adulta entonces viene con problemas ya en nivel de funcionamiento y de respuesta sexual. Entonces ahí es donde vemos los adultos que de repente tienen eyaculación precoz, los adultos que en algún momento las hembras pueden tener dispareunias o pueden tener frigidez, todo lo que llamamos, todos esos boom de que tengo problemas entre mis sábanas con mi pareja, que no tengo apetencia sexual, todos esos, o que le tengo aversión. Todos esos elementos o todas esas características que en adultez se reflejan pueden tener un poquito que ver o mucho que ver con ese desarrollo. Y en ese desarrollo y durante la infancia y adolescencia pudo ser de que esa persona haya sido abusada o que haya sido expuesta a este material. Nosotros pensamos que solamente el abuso sexual es la violación, que en términos legales la violación es cuando existe la penetración, cuando hablamos de actos lascivos, ¿ok? Pero no, el simple hecho de tú exponer al niño o al adolescente a esto, a materiales a los que no está preparado él para asimilar. Fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque muchos de nosotros pudiera pensar que no pasó nada, un poco cuando se genera la discusión en la familia, ¿no? Pero bueno, si ni siquiera hubo la penetración, apenas fue que le tocó, apenas fue que la rozó, apenas que no sé qué cosa, y como que se disminuye la importancia de lo que está ocurriendo. Entonces, algo así como que empezamos a descalificar al niño, muchacho inventador, muchacha inventadora. Lo que pasa es que tú estás queriendo perjudicar, pues bien sea padrastro, padres, hermanos, tíos, todo aquello que está involucrado, ¿no? Entonces, aclarar que no solamente es cuando sucede la penetración. Menos mal que mencionas eso, porque eso es lo que pasa usualmente. Pasa que quieren minimizar o en otros casos quieren exagerar. Entonces, no queremos que ni ir para la exageración ni para minimizar. ¿Okay? Entonces, dentro de eso hay que ser bien delicados. De todos modos, más adelante puedo explicarte más cómo es que se debe manejar esa situación. Claro, claro. De hecho, vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a seguir abordando un poco lo de estos tipos, ¿verdad?, que existen y cómo hacer que el adulto le crea, porque fíjate, estamos hablando de las consecuencias. Tú decías, ese adulto que registra este tipo de situaciones, hembra o macho, pero también la reacción de los adultos frente a esas cosas cuando suceden con los niños. Exacto. Vamos a ir a la pausa, amigos. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del 9262 desde cualquier móvil. Ya venimos. Seguimos, amigos, con nuestro programa. Hoy estamos en torno al abuso sexual. Queremos conocer un poco las características que envuelven esta situación en nuestros hogares para evitar que sigan sucediendo, y ya nos los decía Jonathan en el segmento anterior, de 0 a 3 años. Por supuesto, vamos a revisar cuando esto sucede más adelante. También él hablaba un poco de esas consecuencias. Queremos hablar un poco también de las causas y cómo, por supuesto, tratar este asunto en familia y con los especialistas. Si me da tanta vergüenza exponer esto, si me lo callo, si me obligan a callármelo, si no me lo creen, todo esto lo vamos a responder hoy. 9262 desde cualquier móvil. Jonathan, son muchas preguntas, ¿no? Y estábamos conversando y bueno, yo traté de anotar algunas ideas de lo que conversábamos. Digamos en principio, antes de entrar a aquello de si lo considero normal o no es normal, si definitivamente es un monstruo quien está haciendo el acto,
si es de adolescentes con niños, si es de adultos con niños, si es de mujer para niño, si es de mujer para niña, o sea, una cantidad de cosas que aquí están envueltas, ¿no? ¿Qué origina que alguien lleve a abusar de otro? Y puede ser solamente con los niños, puede ser de pareja a pareja, puede ser ya entre adultos. Del abuso sexual como tal, o sea, tiene varios matices. Okay. Anteriormente nosotros hablábamos que había un perfil del que era un agresor sexual. Y ese agresor sexual tenía, o decíamos que tenía él un desequilibrio a nivel psiquiátrico. O sea, esta persona era un enfermo, a nivel de un paciente psiquiátrico, y que sentía placer únicamente al tener la actividad sexual forzada con la víctima, que lo que realmente le daba el placer era el forcejeo. O sea, el forzar a la pareja, o sea, no era ni siquiera la penetración, no era ni siquiera el hecho de que él tuviera el acto sexual con la víctima, sino eran los gritos y el rechazo de la víctima. Eso era lo que estimulaba o activaba su respuesta sexual. Pero hoy en día, socioculturalmente, se están mezclando un sinfín de cosas y de elementos por falta de lo que es la orientación sexual, lo que falta de la educación sexual. Y entonces ya se está tomando como con mucha ligereza el hecho de que si yo tengo una relación sexual o no, el hecho de que nosotros vemos a los adolescentes hoy en día que exploran de diferentes perspectivas, es una forma muy sutil de ver todos estos cambios. Y el hecho de que como ya están más expuestos a mayor cantidad de material, ya sea en internet, ya sea por los diferentes shows que presentan en televisión, las series, todo esto pues son puntos que estimulan o que crean una curiosidad y que esa curiosidad ellos poco a poco la van saciando. Eso entraría dentro de un aspecto normal de su desarrollo. Sin embargo, pues están siendo estimulados. Entonces, el abusador o el que abusa sexualmente tiene dos caras. Una es que él pudo haber sido abusado sexualmente varios años atrás y que a través de esto se crea ese patrón y él continúa. Sin embargo, no es una variable que indique que es únicamente esta persona la que va a ser un abusador o se va a convertir, porque más bien muchas personas que han sido abusadas también se vuelven defensores y también logran detectar a la persona que va a abusar, porque ya como lo mencionaste hace rato, no es que estamos enfrente de un monstruo, o sea, no es el lobo y Caperucita, ¿ok? Precisamente ese cuento habla mucho o comenta desde una forma muy de fábula, comenta lo que es un abuso, lo que es un maltrato. Lo que pasa es que lo disfraza, ¿ok? Pero el hecho de que Caperucita se vaya por el bosque, es solita, o sea, una mamá, ¿cómo va a mandar a su hija en un bosque cuando sabe que el bosque es peligroso? Segundo, el lobo va y se come a la abuelita y se disfraza a la abuelita. Entonces, cuando la niña está en la casa, la niña no nota mucha diferencia porque realmente está disfrazada, el lobo de abuelita. Y ocurre toda esta secuencia y no me doy cuenta. Y no me doy cuenta, ¿ok? Exacto. Entonces, con lo que me vas diciendo además palabras bonitas. Exacto. Me vas diciendo cosas que me gustan. Me vas dando. Me vas dando. Entonces, ese es, podríamos decir que uno de los perfiles más evidentes. No netamente, pues el hecho de que todo el mundo sea de repente una persona muy cariñosa o amable, quiere decir que sea un abusador. Entiendo. Pero hay que ver patrones. ¿Ok? Y los patrones que indican cuando una persona quiere pasar mucho tiempo con el niño, cuando una persona se quita tiempo o actividades simplemente pasar tiempo con el niño, ya sea el sobrino, ya sea el primito, ya sea el vecinito, o sea, simplemente hay que tener la malicia. La malicia no es que vamos a acusar de una vez, pero la malicia es que vamos a estar pendientes y vamos a estar más atentos. Ya. Vamos a estar bien alerta. ¿De qué aspectos yo puedo estar pendiente? ¿De qué cosas yo puedo estar alerta? Porque de repente también a veces me pregunto, ¿por qué no nos damos cuenta, si es que de verdad no nos estamos dando cuenta, que el abuso se está registrando dentro del hogar? Hay muchos indicadores, ¿ok? Uno de los indicadores que vamos a irnos a la parte física, obviamente cuando se da el acto ya en donde de repente hay penetración, donde es el que te da más, el que es más evidente, claro. ¿okay? Porque de repente se ve que sus partes íntimas han sido forzadas. Sí, pero si yo no las veo.
Exacto, pero yo como madre, yo estoy pendiente. Yo Claro, como madre pero y me padre, refiero es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a agarrar a la muchachita y la voy a revisar todo el tiempo? No. ¿O qué es lo que debo hacer? pero de repente, o sea, estamos hablando de niños pequeños, Sí, ¿ok? de niños pequeños. Entonces, en los niños pequeños, o sea, yo tengo un mayor control porque de repente Sí. yo puedo entrar en el baño, yo puedo pasarle el jabón y al pasarle el jabón, de repente esto se revisa. También va a depender de qué tanta flexibilidad, qué tanta amplitud yo como padres yo doy sobre la sexualidad. Entonces, si para mí la sexualidad es algo natural, normal, en donde de repente la desnudez en la casa es normal, y de repente papá y mamá pueden estar desnudos y el niño puede entrar, el hijo puede entrar y es como algo normal y natural, no está el me cubro o salgo corriendo y me tapo con las sábanas o con lo primero que tenga, sino que es algo natural, se hace natural la mamá entrar al baño y simplemente pasarle jabón o simplemente a veces de repente ayudarlo a vestir, de repente puede ser, puede a través del juego la mamá, ay, te voy a consentir, entonces vamos y te voy a bañar, entonces lo desviste y le hace cariñitos y en ese cariño, en eso, ella puede ir revisando, ¿ok? Al igual que el padre. Pero indistintamente es importante que tengamos pues el ojo puesto en esta sintomatología. Igualmente, los niños van a estar constantemente tocándose sus genitales, en el sentido de repente rascarse porque hay piquiñas por la irritación, ya sea el ano, ya sea su parte íntima, la vulva o el miembro masculino. Entonces, dentro de estos elementos, estos indicadores físicos, ¿ok? Vamos a estar alerta. Pero también están los otros que no son los físicos, que estamos hablando de los psicológicos. Entiendo. Entonces, en los niños es más común que de repente entonces tengan más curiosidad por la parte sexual, empiecen a hacer muchas más preguntas, sus preguntas sean más específicas hacia la parte sexual y dentro de ese preguntar sobre ciertos aspectos específicos, entonces el padre es importante que entonces empiece a repreguntar, ¿por qué quieres saber? O ¿dónde escuchaste tú eso antes? Cuando las preguntas son muy rebuscadas, es importante que nosotros repreguntemos y averigüemos de dónde vienen esas preguntas, porque eso nos va también a ayudar a dar una mejor respuesta y nos va a ayudar también a saber si el niño de repente ha sido expuesto o no al material explícito, ya sea que haya sido abusado, ya sea que simplemente pudo haber encontrado algún material que nosotros como padres tenemos escondido. Ahí. Bueno, vamos a ir a la pausa. Me queda aquí en inquietud cuando quizás morados por forzar a los niños, pues se les puedan hacer como condiciones físicas, esos aspectos físicos. Y también de repente cuando son amenazados, ¿cómo puedo yo darme cuenta que algo está pasando, ¿no? ¿Qué tan normal es esto si a todas las mujeres les pasa? O sea, a muchas mujeres les pasa. Sí. Vamos a ir a la pausa y al regreso pues entramos con todas estas interrogantes que se van a generar otras. Usted puede hacer las suyas a través del 9262 desde cualquier móvil. Ya venimos. Seguimos amigos con nuestro programa. Hoy estamos en torno al abuso sexual y como padres definitivamente necesitamos todas estas orientaciones, toda esta información para canalizar de manera eficiente todo lo que esté ocurriendo con nuestros hijos, con nuestro entorno, precisamente para evitar futuros traumas, futuras situaciones que impidan una plenitud total en el campo sexual. Así que usted puede escribirnos al 9262 desde cualquier móvil. Estábamos conversando sobre todas esas causas que llevan a estas personas a abusar de los niños. Estábamos viendo todo lo que ellos pueden experimentar, todo lo que ellos se puede notar pues, a nivel físico, a nivel psicológico. Yo te decía un poco la parte también, no sé, las partes físicas donde puedan también verse morados, por decir así. Yo estaba pensando, y digo, bueno, pero el niño no se queda tranquilo o hay que tranquilizarlo de alguna manera, ¿no? Sí, también entra aquí en juego la parte sociocultural o el aspecto sociocultural, porque ya nosotros vivimos en un mundo muy sexualizado. O sea, en donde tenemos un sinfín de estímulos sexuales. Para vender un champú, nos venden un torso desnudo de una hembra. Sí. O sea, todo eso son elementos que van estimulando, pero no hay una orientación. Entonces, yo estoy ante un instinto, un instinto que yo tengo que aprender a manejar también, yo estuve dictando unos talleres al principio de la semana y me comentaba una señora, no, pero es que usted sabe que, bueno, están estos hombres que a veces en los autobuses se mueven así, entonces, eso es el froteurismo. Entonces son personas que de repente no
tienen la capacidad de sentirse excitados en una relación común y corriente, pero sí sienten excitación a hacerlo a escondidas sin que la otra persona lo sepa y frotándose su área genital con cualquier parte de otra persona, especialmente. Entiendo. Entonces, ella comentaba que hubo una escena donde el señor estaba en el bus, se había hasta sacado el miembro y la señora tenía una falda y él estaba entre la falda y la señora no había sentido porque el autobús estaba tan congestionado que ella pues simplemente era esperando salir hasta que sintió en un momento que entre sus piernas se sentía húmedo. Claro. Entonces, Imagínate. cuando sintió todo esto, ella se separa, el hombre tiene su miembro fuera y entonces empieza a pegar gritos y al señor lo bajaron, lo empujaron. Obviamente este señor tiene un problema, o sea, Claro. Se puede ayudar. Yo les digo, no es en el hecho de defender a la persona que está siendo el agresor, pero sí estas personas necesitan una orientación porque posiblemente fueron condicionados a que de esta forma funcionaban y entonces buscan los sitios en los cuales él pueda funcionar de esa forma y poder satisfacer su necesidad, porque realmente es una necesidad que tenemos nosotros, que también después le damos nosotros ese matiz de placer y le damos esos toques decorativos, ¿ok? Que cada pareja le da o cada persona busca Pero llegar. así naturalmente es una necesidad y ya. Sí, es ¿ok? una necesidad. Parte nuestra. Y que esa necesidad, al igual cuando nosotros comemos, nosotros nos llenamos y saciamos esa necesidad, pero nosotros entonces podemos saciar esa necesidad con algo que nos guste. Entonces degustamos nuestro paladar con ese plato exquisito que queremos comer, como también simplemente podemos comer cualquier cosa y llenamos y saciamos esa necesidad. Entonces está ese parámetro. Entonces, socioculturalmente, como no ha habido una campaña bien pronunciada de X, no necesariamente tiene que ser los agentes gubernamentales, sino también pueden ser asociaciones, fundaciones, en donde los colegios. En los colegios se necesita mucho esto, se necesita que los colegios den la amplitud para llamar a especialistas, para que ellos puedan dar esta orientación primero a sus educadores, ¿ok? En la UNED yo doy la cátedra de educación sexual y yo preparo a mis estudiantes para que ellos puedan tener, y su proyecto final es que ellos deben dar un taller de educación sexual en colegio. Y precisamente a veces se me hace un poco difícil el invitar o el solicitar a los colegios, entonces los colegios me dicen sí, otros no, aún yendo en representación de la universidad, ¿no? Entonces, precisamente ahí se ve también esos tabúes que puede tener. Entonces, entre esos tabúes, la falta de orientación y la estimulación constante que tenemos día a día, pues hay una mezcla, un torbellino y a la final las personas no saben por qué se sienten estimuladas. De repente entonces el hecho de que una mujer esté bien vestida o sensualmente vestida, entonces me provoca y me da a mí el poder o la facultad de yo ir y poseer a esa mujer. No, porque no, pero no hay nada que me diga lo contrario. Y cuando yo lo hago, esa muchacha por miedo, por pudor, por avergonzada, por sentirse avergonzada, pues no dice nada. Y entonces, como no hubo una consecuencia, yo vuelvo y lo repito. Y así se vuelve un ciclo. Al igual que el ciclo del niño que fue abusado, después como adolescente vuelve y juega con otro niño y entonces se vuelve un ciclo y después se vuelve adulto y sigue con ese juego porque nadie le ha dicho nada, que era lo que tú referías a la familia. Entonces en la familia muchas veces o lo extralimitan, entonces dañan, destierran al familiar y ya deja de ser sangre, o de repente minimizan y dicen al niño o a la niña, mira, eso no fue nada, tranquilo, o no le hacen caso. O no le creen. O dicen que están mintiendo. Entonces, en este proceso es bien importante. Si bien hay niños que pueden de repente llegar a mentir sobre estos aspectos, que son muy pocos los casos, ¿ok? Indistintamente, cuando él está diciendo algo y si dependiendo de qué tan elaborado esté el niño, muchas veces no puede estar mintiendo, sino tal vez está exagerando o tal vez está usando, dentro de ese ciclo de ser abusado, él aprendió a manipular. Y entonces ahora él está usando eso para él manipular a la persona que lo ha abusado, como para mantenerlo quieto o para él obtener también más cosas. Exacto. Entonces eso se puede volver un ciclo. O sea, que no solamente se da del abusador al abusado, sino que también podría darse del abusado al abusador. Un mecanismo de defensa. Así como los mecanismos de defensa que crean las personas de repente para simplemente bloquear. Y entonces después en la adultez empiezan a tener una serie de problemas y cuando uno va a la historia, de repente encuentra uno que hay bloqueos y cuando uno a través de diferentes técnicas desbloquea eso, ¡fum!, sale y se abre una compuerta en donde hay un sinfín de situaciones bien
pues dañadas, Dañadas. en donde uno necesita ayudar a esa persona a curar esas heridas para que ella pueda solventar su vida actual. Claro. Yo te preguntaba también sobre cómo darme cuenta, ¿verdad?, de cuando ellos son amenazados de esa manera, y tú me decías algo de los aspectos psicológicos que se veían, o sea, ¿qué puedo ver? Que él se retrae, que él llora, que él se asusta. Usualmente lloran mucho, ¿ok? Pero cada uno de estos síntomas son variados en cada niño. Ellos pueden llorar mucho, ellos de repente pueden volverse muy agresivos sin ninguna razón externa, o sea, de repente nosotros evaluamos, no, pero es que la familia no hay ninguna agresión, ninguno agrede. Entonces, esta misma agresión que se activa en él es la frustración que él siente de repente al no ser creído. ¿Ok? Al que no crean en él, o la frustración de que él no puede decirlo porque se siente tan comprometido en la situación de que él mismo se siente culpable. Claro. ¿Ok? Que eso es muy normal también. En el proceso de desarrollo, desde los 0 hasta los 11 años, 12 años aproximadamente, el niño está en ese proceso en donde él no diferencia. Él simplemente siente placer. Exacto. Ya sea que lo acaricien, que lo toquen, ¿ok? Y entonces en ese proceso después cuando entra en la forma de juego, de ser estimulado, y después entonces ya el juego pierde su gusto, y entonces él quiere ya dejar el juego, ahí entra la amenaza. Le voy a hacer esto a tu familia, le voy a hacer esto a tu papá, mamá, o te voy a hacer yo esto, o le voy a decir a tu mamá que tú eres esto o que tú haces esto. Bueno, vamos a ir a la pausa, amigos, y al regreso pues abordaremos mucho más de este aspecto tan importante sobre el abuso sexual. Ya venimos. Seguimos, amigos, con nuestro programa. Hoy estamos en torno al abuso sexual, tantos temas que están relacionados, el aspecto legal, ese cómo reconocer nosotros. A veces nosotras las madres les decimos, pero bueno, si eso es normal, hijo, esto ya a mí también me pasó, es decir, que pudiera pasarle a muchas mujeres. ¿Qué establece la ley? ¿Cómo están las estadísticas? Tantas cosas que son aquí importantes mencionar. 9262 desde cualquier móvil. Jonathan, revisábamos allí varias de las notas que tú habías recogido y una de ellas tenía que ver con esas estadísticas y tú decías, por ejemplo, en el 99, 20% de los niños fueron abusados. Para el 2003 se registraron 571 casos, 5.714 casos, mientras que para el año 2004 se aumentaron estas estadísticas de 12 a 18 años. O sea que fíjate que esas cifras, la primera es dada por ABESA en el 99 y la segunda en el 2003 es dada por el SECODAP. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué ocurre? Ocurre que existen las estadísticas muertas y las estadísticas muertas son aquellas que no son registradas. ¿Okay? Son aquellas que de repente de puerta en puerta uno va preguntando y uno va viendo, son las que de repente están en mi consultorio, en el consultorio de otro colega, y entonces vamos viendo y haciendo contraste de nota. Mira, los 10 casos que tuve fueron de esta situación. Ah, no, yo también. Entonces ahí se va viendo. Y entonces en ese momento es donde uno dice, cónchale, es mayor la cifra de lo que realmente es. Ocurre que también lo que tú decías, es algo normal, me pasó, ¿ok? Muchos casos, cuando yo trabajaba con Fundación del Niño, muchos casos ocurrieron en donde atendía el proceso de agresión sexual y la niña pues hablaba, el adolescente, y pues la ayudaba en ese proceso, se llevaba a colocación familiar porque ya era un niño, una niña en situación de riesgo, y ante esto entonces se hacía el trabajo terapéutico familiar. Uno se da cuenta que de repente la mamá era una madre que tenía 4 o 5 niños, pero que los niños eran de diferentes padres y que con la pareja actual con la que estaba era el que estaba siendo el que abusaba a su niña adolescente, a la mayor o la segunda, ¿ok? Y entre estas situaciones la mamá muchas veces se negaba o no quería reconocer que esto estaba ocurriendo. Sin embargo, ella sabía la existencia, hasta que en varias situaciones con varias madres, después del proceso terapéutico, ellas pues cedían y decían sí, que ellas sabían, pero que eso era algo normal, que a ellas le había pasado y que como les había pasado, que eso era normal, ¿ok? Y entonces ante ese concepto que ella tiene que es algo normal, puede ser que muchas madres estén, y no netamente tienen que ser madres en situaciones de clase social baja, sino que también en la clase social media alta. Esto no es algo que afecta solamente más de un lado que del otro lado del río, no, esto afecta a todos por igual.
Recuerden que también el abuso sexual se va hacia lo que es la explotación sexual también. Entonces, ¿cuántos padres de repente saben que su hija está saliendo y está vendiendo su cuerpo, pero simplemente como trae dinero a la casa, pues no está bien, o sea, se conforman o no quieren saber, ¿ok? Y mientras ella esté bien, no quieren saber. Entonces, dentro de estos aspectos ocurren muchas cosas. Ocurren cosas en donde la niña o el niño está siendo expuesto a situaciones en donde él no está preparado a manejar. Si no está preparado a manejar el hecho de ser estimulado sexualmente, no está preparado tampoco para una serie de manipulaciones y de situaciones de adultos, de repente estar en un bar, en una taberna. El ver la violencia, la agresión, todo eso son variables que van agregándose en ese proceso de crecimiento y que van formando a esa persona, y lamentablemente la formación de esas personas, dentro de todas las equivocaciones que pueden existir, ellos tratan de hacer lo mejor que pueden, pero puede ser de que no sea todo lo que la sociedad espera. Exacto. Entonces, por eso volvemos nuevamente. Es cuestión de educación, es cuestión de formación. Y hasta es la cuestión ley lo establece, ¿no? Sí, el artículo 50 de la LOPNA, que dice que todo niño, niña, adolescente tiene derecho, y está dentro de ese derecho es la obligación que tiene el Estado, que tienen los padres, de darle esa educación sexual, esa formación sexual, porque esa educación sexual y esa formación sexual se va a prevenir muchas situaciones. Me decías, ¿cómo prevenimos esto? Educación sexual. Darle la confianza a nuestros hijos, darle la confianza de que nosotros podemos conversar de esto, darle la confianza de que cuando hay algo que está fuera de la norma, que fuera de lo común que ocurre entre la familia, que él puede hablar con nosotros. Pero esto solamente va a ocurrir si nosotros le damos esa apertura, si le damos esa amplitud, si nosotros bajamos nos quitamos nuestros tabúes, si nosotros arreglamos. Es lo que yo le digo a mis estudiantes dentro del aula de clase. Para ustedes ser educadores sexuales, ustedes deben primero arreglarse ustedes, deben quitarse todas esas barreras. Claro. El hecho de aceptar que existe una gran variedad de cosas dentro del campo de la sexualidad no indica que usted tiene que gustarle. Indica que usted tiene que aceptar que existen y manejarlos lo mejor que usted pueda. Porque el día de mañana usted va a tener un niño que es amanerado, y si usted está en contra de los homosexuales, usted lo va a descalificar, lo va a discriminar, y ahí usted le está haciendo un daño, queriendo o sin querer. Claro. Bueno, amigos, tenemos allí el número de teléfono de Jonathan, también su correo electrónico para quienes quieran hacer sus consultas, para que quieran pues también, por supuesto, llegarse al consultorio de Jonathan Rivero, quien hoy nos acompaña en este programa que llega a ser muy, pero muy formativo, muy interesante para quienes queremos, por supuesto, superar traumas sexuales, para evitar que esos traumas sexuales se registren en estos futuros adolescentes y jóvenes que van a iniciarse en una actividad sexual y que muchas veces, como tú decías, están relacionadas con estas experiencias de la infancia, ¿no? Yo tenía también, entre otras interrogantes, Jonathan, tú decías, bueno, que normalmente no es un monstruo la persona que se acerca. Entonces, hemos abordado, oye, si es alguien conocido, normalmente uno dice, bueno, que es el padrastro, pero están involucrados muchos familiares. Dentro de las estadísticas que se reportan, los expertos han señalado, y en mi experiencia, yo puedo llegar a decir humildemente que ha sido muy poca, en comparación con los expertos que realmente se han desempeñado en este área. El aspecto sexual, o dentro del abuso sexual, muchas veces no nos damos cuenta que está ocurriendo en el hogar. Y en el hogar no necesariamente tiene que estar ocurriendo con el papá, con el padrastro, la mamá o la madrastra. Porque también, si bien nosotros pensamos que el único que abusa sexualmente es el varón, no, las hembras también. Tuve un caso en donde una de las muchachas de servicio abusaba del niño. ¿Y cómo era que abusaba? Ella sentía placer simplemente al ella desvestirse, tocar los genitales, y al sentir que el niño de 6 años, creo que era que tenía el niño, la tocara en sus partes íntimas. Entonces, eso también. Entonces, esta persona de repente tiene alguna característica patológica en donde necesita una orientación, necesita ayuda. Sin embargo, todas estas personas pueden recibir ayuda. Amén. O sea, que hay soluciones. Exacto, siempre y cuando ellas quieran. Vamos a hablar de esas soluciones al regreso de la pausa, por favor. Entramos en las
posibles consecuencias, que ya tú has asomado algunas, y cómo podemos solucionarlo. Esto y mucho más, amigos. Al regreso de la pausa también mostraremos nuevamente el teléfono e email de Jonathan Rivero, psicólogo que nos puede ayudar en esta materia. Ya venimos. Seguimos, amigos, con el abuso sexual. Hoy me parece impresionante que no tengamos mensajes de texto, apenas entró uno ahorita y tiene que ver más con un mensaje reflexivo, tiene que ver con la suma o sumándose a lo que ya estaba diciendo Jonathan anteriormente. Siendo un tema como el que estamos tocando, ciertamente no puedo dejar de decir que me sorprende que no tengamos mensajes de texto desde el punto de vista psicológico, para no decirlo yo, mejor lo digas tú. ¿Qué apreciación pudiera ser? O sea, tampoco es que nosotros vamos a decir que es así, pero fíjate que no hay mensajes. Bueno, ya esto es mi opinión muy particular, muy personal. Claro. Posiblemente debe ser eso mismo que de repente mi mamá me comentó. O sea, es un tema muy feo, muy como que alarmante. Duro y la gente como que puede ser que se le dificulte confrontar o enfrentar, o tal vez está en ese proceso de asimilar toda esta información y está en shock. ¿Ok? Y tal vez más adelante se sientan más cómodos de hacer sus preguntas. O sea, privado, que allí estamos enviando. Sí, indistintamente que sea con mi persona, puede ser con cualquier otro especialista de la zona. ¿Ok? Lo importante es que siempre las personas reciban ayuda. Claro. Y que las personas, cuando se sientan cómodos con aquella persona que les está dando la ayuda, pues puedan ellas abrirse. Mi recomendación siempre, indistintamente sea con otro, sea con mi persona, claro. Si no se sienten cómodos, es mejor que vayan con otra persona, claro. Porque entre más cómodos se sientan, más confianza se da y más apertura y posibilidad de que uno como especialista lo pueda ayudar. Seguro. ¿Okay? Uno seguro. No es un mago que hace abracadabra y ya. Ya, eso. Gracias por decirlo. Hay otra cosa, te preguntaba sobre las consecuencias. Tú mencionabas algunas al comienzo del programa. Sí, las consecuencias dentro de esa depresión que está reportada o que se registra a través de esas conductas agresivas que puede tener el niño, también tenemos el hecho de que puede haber una involución. Entonces, un retroceso en esa evolución que tiene el niño. Vemos conductas como de repente chuparse el dedo, de niños de 7 años, 8 años, ¿ok? Hasta puede ser en adolescentes, entonces los vemos dormidos, pero con su dedo, ¿ok? De repente tienen problemas nocturnos en controlar sus esfínteres, especialmente la orina, ¿ok? Entonces se orinan en la cama, o sea, no netamente es que es únicamente así, puede ser de que de repente está en ese proceso de entrenamiento de esfínteres, ¿ok? Pero estamos hablando de que todos estos procesos normales que él ya ha ido superando a través del proceso evolutivo, si retrocede, entonces ahí puede ser, esto es uno de los indicadores. Puede ser también que esté ocurriendo otra situación traumática, pero si vamos al plano de lo que es abuso sexual, es uno de los tantos. Puede empezar a tener una verbalización y oraciones muy hacia la parte infantil. También se exacerba su curiosidad por la sexualidad, empieza a preguntar, empieza a investigar, a buscar libros, a buscar información por internet, ¿ok? Tanto información clara y precisa como también información pornográfica, ¿ok? Entonces, dentro de este aspecto, esas serían una de las características psicológicas a nivel de lo que es el proceso emocional de este niño. Sus va y viene de estados emocionales, de alegría a llanto y de llanto a alegría, o de rabia a alegría y de alegría a rabia, o sea, son muy variadas. Cada niño va a tener unas respuestas completamente diferentes, pero estas serían algunas. Sin embargo, también a través de los dibujos, ¿ok? A través de los dibujos ellos pueden representar mucho la agresividad, ¿ok? Y pueden representar situaciones que ellos ya han tenido, que han vivido. Claro. Entonces, por eso es que mucho las pruebas proyectivas que nosotros usamos están basadas en lo que son dibujos, interpretación de dibujos, todo, porque eso nos da ciertos elementos, indicadores de ciertas características de patologías o de patrones de situaciones que están ocurriendo en el niño, claro, o el adolescente. Ahí entraríamos entonces también en las soluciones, o sea, todo esto que me estás diciendo, bueno, yo identifico todo esto, ¿ahora qué hago? La solución es primero que la familia vaya aceptando esta situación, que la familia... ¿Es duro? Sí, es duro, no es fácil, pero
entre más educación e información sexual se hace más fácil. Se nos hace difícil manejar cosas que no sabemos, que son desconocidas. Pero si nosotros de repente se nos está presentando una situación nueva ante algo que nosotros conocemos, nosotros tenemos amplitud sexual, manejamos la sexualidad y ocurrió esta situación, ok. Entonces, sabemos que esto está malo, vamos a averiguar por qué lo está haciendo. De repente en el momento entonces le hacemos entender que eso debe parar. ¿Ok? Y que lo que él está haciendo le está haciendo daño al otro, indistintamente de que él empiece a sentirse, a defenderse, ¿ok? Es que mira, le estás haciendo daño. Conversar, no agredir, no descalificar, no extraer del núcleo familiar. Entonces, y buscar enseguida la ayuda especial. La ayuda profesional. ¿Okay? La ayuda especial para la víctima y para el victimario. Para el victimario. Tenemos en la pantalla el teléfono contacto de Jonathan. Anteriormente teníamos pues también el email. Allí tienen sus teléfonos para hacer sus consultas, sea con él, como bien lo decía, o sea pues también con otro especialista, pero lo importante es que busque esa ayuda porque a largo plazo también se sienten los efectos. Bueno, lo que comentaba en la adultez, que en la adultez entonces puede haber un rechazo a esa sexualidad. He tenido pacientes que tienen años que no tienen una relación sexual. Porque ese miedo, por esas situaciones, y entonces se mentalizan y usan elementos de defensa psicológica en donde dicen, no, yo no necesito eso. Y eso es completamente falso. Todo el ser vivo necesita todo. Necesita comer, necesita tomar agua, necesita, porque es parte de nuestro ciclo normal y natural. Claro. Jonathan, ¿y qué posibilidades hay de aprender? Yo sé que tienes unos talleres y a mí me gustaría conversar un poquito sobre eso. Porque, ¿sabes? Se me ocurre decir, ok, orientación sexual para niños, y que los padres tienen que estar allí, pueden estar allí, no tienen que estar allí, o sea, ¿y cuándo se van a dictar? ¿Dónde se van a dictar? ¿Cómo se puede hacer para acceder? ¿Quiénes pueden asistir? Bueno, precisamente, mis talleres están diseñados desde dos aspectos, uno para niños, ¿ok? Y otro para adolescentes. Para niños, yo trabajo con todas edades de niños y los voy clasificando por grupos. Usualmente, ahorita, para este fin de semana que viene, ya tengo dos que están programados para niños entre 6, 7 años a 11 años, ¿ok? Y tengo otro grupo para adolescentes desde a partir de los 12 hasta los 13, 15, 16 años, ¿ok? Y eso sería el sábado 28. ¿Qué es lo que yo, o cómo tengo diseñados los talleres? Por ejemplo, en la parte infantil es muy importante que ellos vayan conociendo realmente o reafirmando el conocimiento de su cuerpo y que sepan cómo protegerlo, cómo cuidarlo. ¿Ok? Cuidarlo y responsabilizarse ante ese cuerpo. Porque si yo le enseño al niño a responsabilizarse ante ese cuerpo, él sabe que es importante. Es lo mismo que yo llegue y le diga, este Xbox costó mucho dinero, tienes que cuidarlo, entonces el niño va y lo cuida, ¿ok? Y en los adolescentes trabajo mucho ese elemento de iniciación sexual, porque indistintamente que querramos o no querramos, ellos van a tener este proceso. Entonces, la idea es prepararlo. Una noche antes del taller, por ejemplo, en este caso sería el viernes 27, en la noche yo tengo una reunión con los padres para ver cuáles son sus expectativas, para escucharlo y también para indicarles qué es lo que yo les voy a dar. Muchos padres a veces me dicen, mira, yo no quiero que tú le hables de esto, entonces yo les comento cuál es la importancia de que ellos sepan esto y cómo lo voy a enfocar para que ellos también estén preparados en el hogar. Gracias, Jonathan. Los números, los que estaban allí. Sí, los que están ahí. Bueno, me voy diciéndoles lo de este mensaje que coincidió perfectamente con lo que tú cerraste. Los padres no deben tener miedo de hablar de sexo con sus hijos y decirles cómo actúa un abusador. Eso les aclara y se protegen para cuando ellos están solos. Recuerden que el abusador no es el monstruo, puede ser una persona muy bonita, que regala muchas cosas, que es muy amable, muy cariñoso y que todo el tiempo quiere estar con sus hijos. Entonces, eso también es uno de los elementos que tienen que tomar en cuenta. Pendiente. Bueno, gracias, Jonathan. No, gracias Como a ti. siempre, me encanta conversar contigo. Con ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad.
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.